Hoy vamos a revisar un poco de chi cuadrada. ¿Para qué utilizamos la prueba de chi cuadrada? Es para demostrar diferencias entre dos o más grupos. Es una prueba no paramétrica para variables cualitativas dicotómicas. ¿Ok? ¿Me podrían dar un ejemplo de una pregunta de investigación que requiera ser respondida con chi cuadrada? Por ejemplo, si la presencia de proteinuria está asociado o no con la presencia de síndrome nefrótico o de enfermedad renal crónica. Bien. O con el requerimiento o no de diálisis. Ajá, podrían ser esos algunos ejemplos. Entonces, hasta el momento hemos revisado las pruebas que nos ayudan a mostrar diferencia, tanto de variables cuantitativas con distribución normal, como de variables cuantitativas con libre distribución. Entonces tenemos así que ya revisamos TED-Student si queremos comparar las medias de dos grupos, ANOVA si tenemos que comparar 3 o más grupos, o bien Kruskal-Wallis si son 3 grupos, pero con una variable cuantitativa de libre distribución, o la prueba de U cuando son 2 grupos. Entonces, el día de hoy lo que vamos a revisar es estas pruebas de chi cuadrada que nos van a permitir mostrar diferencias. Entonces, vamos a revisar chi cuadrada, pero también el cálculo TOR. ¿Para qué? Para que esto dé paso a poder predecir un desenlace a partir de modelos de regresión, pero ahora regresión logística. Entonces, esa es la utilidad que tiene la prueba chi cuadrada. Entonces, ya lo dijo Iván, lo que vamos a observar es una diferencia entre grupos. La característica es que estas variables van a ser variables cualitativas. ¿Y en qué consiste la prueba? ¿Cuál es el fundamento de la prueba chi cuadrada? De forma sencilla. No entendí la pregunta. Empieza en el supuesto de una frecuencia entre grupos que uno espera que ocurra, que eso sería el azar, y lo que nosotros medimos u observamos. Y tenemos la hipótesis nula, es que la distribución de las frecuencias entre ambos grupos debe ser igual, y la alterna es que son diferentes, o sea que no es por el azar. Bien, entonces, eso es el supuesto más importante. Lo que nosotros queremos observar, si ustedes ven la fórmula del lado derecho, chi cuadrada es igual a la sumatoria entre lo observado, el recuento que nosotros estamos observando menos lo esperado, entre, bueno, esto al cuadrado, entre lo esperado. Ese es el supuesto y eso es la fórmula. Ahora, vamos a explicarlo de una manera más sencilla. Si arrojáramos una moneda al aire 100 veces, 50, esperaríamos que en 50 ocasiones cayera cara y en 50 ocasiones cayera cruz. Lo observado y lo esperado sería igual. Pero hay cierta variabilidad, hay cierto límite permitido. Entonces, ahora tiramos la misma moneda y lo que vamos a observar es que cae 47 veces cara y 53 veces cruz. Para lo que nos ayuda chi cuadrada entonces es para determinar si esta diferencia que estamos observando se debe al azar, es esperado por el azar, o bien existe una diferencia significativa y una asociación entre las variables. Si sustituyéramos en la fórmula estos dos ejemplos de cara y cruz, bueno, tenemos que lo observado son 47 menos lo esperado que es 50 al cuadrado, y esto lo dividimos entre los esperados. Nos da punto 18, se suman, y este punto 36 es lo que nosotros iríamos a buscar a las tablas que vienen en la parte de atrás de los libros, a las tablas de grados de libertad, y buscaríamos a cuánto corresponde este valor
de 0.36. Entonces, tenemos como grados de libertad, en este caso es el número de grupos que estamos contrastando menos 1. En este caso tenemos cara y cruz, son 2, menos 1, es un grado de libertad. Buscamos en las tablas de valores, en este caso es 0.36, no tenemos el 0.36, pero elegimos el valor más cercano, que en este caso es 0.016. En la parte de arriba vienen los valores de P. Entonces, 0.036 equivale a un valor de P aproximado entre 0.9 y 0.1. Entonces, esta diferencia que nosotros estamos observando no es significativa. Ahora, ¿cuál es el punto de corte? El que ustedes debieran aprenderse, no me interesa que se aprendan todos, pero sí que tomen en cuenta que el punto de referencia es 3.84. Por ser significativo. Así es. Ese es el valor a partir del cual hay significancia estadística, asumiendo que tengamos solo 2 grupos. 2 grupos y por lo tanto un grado de libertad. Entonces, acuérdense, entre más grande sea el valor de chi cuadrada, y en este caso si rebasa 3.8, sería un valor estadísticamente significativo. Ustedes no sabrían cuál es el valor preciso, pero sí sabrían que entre más grande sea el valor de chi cuadrada, pues más probable es que ese resultado sea estadísticamente significativo. Doctora, ¿y esa parte del 43 y el 53 lo sacamos de la literatura, 47 y 53 lo sacamos de la literatura? ¿Cuántas veces presenta una enfermedad un paciente y cuántas veces no? Eso se saca de la literatura. De las tablas de 2x2. Esto cuando ustedes lo calculan, las tablas de 2x2 les dan los recuentos observados y esperados. Entonces, esto se los da SPSS. Lo observado es esa diferencia que, bueno, esas frecuencias que ustedes están observando, y lo esperado tiene que ver con cuántos grupos tienen. Entonces, en este caso, si son 233 participantes y solo son 2 grupos, el valor esperado es 116.5. Entonces, esto se los da el programa SPSS y depende del número de grupos. Entonces, ya no tendrían ustedes que calcular. Ahorita vamos a ir viendo ejemplos para que esta parte pueda quedar más clara. Ahora, tenemos diferentes tipos de chi cuadrada. ¿Cuándo utilizamos la chi cuadrada de Fisher? Cuando la frecuencia de alguna de las celdillas es menor de la esperada, es menor de 5. Ok, entonces recuentos esperados menores a 5 en una casilla o más hace que utilicemos chi cuadrada de Fisher. Chi cuadrada de Pearson, entonces, cuando los recuentos esperados son todos mayores a 5. Cuando utilizamos chi cuadrada de tendencia lineal. Y pónganme un ejemplo. Jorge, un ejemplo de chi cuadrada de tendencia lineal. Tendría que ver con bueno, no sé si tenga que ver con... Sería, por ejemplo, se tiene que hacer una categorización y podría ser del gasto de una fístula intestinal que puede ser alto, mediano, bajo gasto. Y entonces, o alguna de las causas que generan las fístulas. Ok, Pudiera ser bajo, cáncer, algún proceso inflamatorio crónico, una enfermedad reumática, la desnutrición y los grados de alguna de ellas se podrían categorizar. Bien, en ese caso se utiliza chi cuadrada de tendencia lineal. La variable dicotómica podría ser si el paciente está desnutrido o no, y si eso se asocia o no al gasto de la fístula. Bien, ese es un ejemplo de chi cuadrada de tendencia lineal. Entonces, chi cuadrada de tendencia lineal la utilizamos cuando tenemos una variable que tiene más
bueno, 3 o más categorías y el desenlace dicotómico. Ahora, tenemos también la prueba de McNemar. Esta es una prueba binomial que nos permite determinar si hay diferencias entre el mismo grupo, antes y después. Por ejemplo, si queremos evaluar si existe diferencia entre la frecuencia de síndrome metabólico al inicio de la cohorte y 7 años después. El mismo sujeto se compara contra su propio control. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos para que esto pueda ir quedando más claro. En este caso, se tienen pacientes con EBC y lo que se quiere determinar es si existe diferencia entre el lado afectado. Tenemos recuentos observados 101 y 132. 101 del lado derecho, 132 del lado izquierdo. Estos son los observados. Los recuentos esperados, si tenemos 233 participantes, esperaríamos encontrar la misma cantidad de sujetos en cada uno de los grupos. Entonces, tenemos 116.5 como recuento esperado para los dos grupos. Cuando hacemos esta sustitución, tenemos un valor de chi cuadrada de 4.1. ¿Es significativo o no es significativo? Sin que ustedes vean el valor de P. Sí. 4.24. ¿Por qué sí, Iván? ¿Qué no era por lo que habíamos comentado de que si es mayor de 3.8? Así es. Ajá. Siempre y cuando sean un grado de libertad. En este caso sí, es un grado de libertad, 4.12. Como ven, se aleja muy poquito de este 3.8, por lo que la significancia estadística en este caso es de 0.042. Entonces, pues no sabemos con precisión de cuánto es el valor de P a partir solo del valor de chi cuadrada, pero sabemos que es menor a 0.05. Ajá. Entonces, este valor es estadísticamente significativo. Ajá. Ahora, vamos a ver este ejemplo. Lo vamos a ir desglosando a partir de un artículo que ahorita vamos a ir analizando. Son neonatos. Aquí como maniobra se quieren evaluar diferentes factores de riesgo, dentro de los cuales está el tipo de nutrición parenteral, la colocación de sonda orogástrica o no, un acceso central o un acceso periférico, y el desenlace de interés es sepsis. Ajá. Ahora, vean estos resultados. ¿Qué opinan ustedes de los resultados? ¿Existen diferencias o no existen diferencias? Tenemos un valor de chi cuadrada de Pearson de 12.9. ¿Qué significan estos resultados? Que hay una diferencia significativa y que es una distribución, una libre distribución. Ok, en estas pruebas, dado que son pruebas dicotómicas, no podemos hablar de tipo de distribución de las variables. Perdón. ¿César? No sé, se me fue la idea, pero o sea, el resultado, o sea, lo que está en la tabla dice que los que tengan puesto catéter central tendrían más probabilidad de desarrollar sepsis que los que lo tienen periférico. Ok. Los que tuvieron colocación de catéter desarrollaron más sepsis que el grupo que se colocó catéter periférico. El valor de chi cuadrada de Pearson es de 12.9. Es significativo. Vean aquí el valor de P. Es estadísticamente significativo. Entonces, aquí, con toda claridad, catéter central se asocia a un mayor riesgo de sepsis. Entonces, cuando tienen estas variables que son... Podríamos decir que el paciente que tiene catéter central tiene 12 veces más posibilidad o 13 veces más posibilidad de desarrollar sepsis que uno con catéter periférico, según este valor, ¿no? No. Este valor de chi cuadrada es la sustitución de esta fórmula. Ajá. Chi cuadrada, si ustedes hacen esta sustitución, aquí les da 12, pero de ninguna manera se interpreta como un OR. Entonces, es el valor de chi cuadrada que ustedes van a estar buscando en las tablas de grados de libertad.
Entonces, este valor de 12, lo que tendrían que hacer es buscarlo aquí en la tabla. Entonces, a 1 grado de libertad tenemos 7.87. Esto Está en el de 4 grados de libertad 11.14 a 13.27. Está en el de 3 de 11.45 a 12.83. Pero si No, porque solamente es un solo grado de libertad, ¿no? ¿Un solo grado? Pues no está ahí. Solo grado. Si tenemos 2 grupos, -1, tenemos catéter central y catéter periférico. -1 es 1 grado de libertad. No tendríamos que irnos a buscar ninguna otra casilla. Es a 1 grado de libertad. Ajá. Entonces, aquí es a un valor de P de 0.005, tendríamos un valor de chi cuadrada de 7.8. Pero si nosotros tenemos 12, eso quiere decir que el valor de P, no sé de cuánto sea, pero es menor a 0.005. Sí. Sí. Doctora, una pregunta. Es que quiero ver si me quedó claro. En el grado de libertad, en este caso, como es dicotómica, mi grado de libertad nada más es 1. Pero si yo tengo más variables, 3, 4, 5, entonces mi grado de libertad se basa en eso. Sí, es el número de grupos menos 1. Eso les daría los grados de libertad. Si tengo 5 grupos, mi grado de libertad es 4. Así es. Ajá. Gracias. De nada. Listo. Ahora, César, ¿ibas a preguntar algo? No, Iván. No, Ok. muchas gracias. Entonces, chi cuadrada, ya vieron que este valor entonces no es 1R, es el valor que se obtiene al despejar la fórmula. Y esto es estadísticamente significativo. Ahora, vamos a ir viendo cómo se hace, cuáles son los pasos para hacerlo en SPSS. Entonces, es, como siempre, la opción analizar, estadísticos descriptivos y tablas cruzadas. Algo que es muy importante es que siempre en las columnas ustedes coloquen el desenlace. Ajá, siempre. En este caso, si fuera sepsis y catéter central, en columnas iría la presencia o no de sepsis y en filas irían los factores de riesgo. Si ustedes le dan clic en estadísticos, les da opción a que elijan la prueba, ya sea chi cuadrada, pero también, si ustedes ven de este lado, les da la opción de elegir riesgo. Entonces, si además de la chi cuadrada quisieran calcular el riesgo, bueno, pues aquí ustedes seleccionan esta opción. Les calcula tanto riesgo relativo como OR. Entonces, aquí tendrían ustedes que seleccionar. Después, en casillas, la siguiente opción es casillas. En casillas, para saber el tipo de chi cuadrada que tenemos que hacer, tienen que poner recuentos observados, pero también los recuentos esperados. Ajá. Y aquí en los porcentajes pueden ustedes elegir por fila o columna. ¿De qué va a depender? Si los grupos son del mismo tamaño, ustedes van a elegir, pueden elegir de forma indistinta, puede ser por fila. Pero si los grupos son de diferente tamaño, ustedes eligen porcentajes por columna. Ahora, ya tenemos, en este caso, Sandy, ¿cuántos son los grados de libertad? Tenemos nivel de ingesta de proteínas alto, normal y bajo, y queremos evaluar si eso tiene asociación o no con enfermedad renal crónica. ¿Cuántos grados de libertad tengo? 2 grados. Son 2 grados de libertad, 3 menos 1. Ajá. Ujú. Ahora, ¿qué tipo de chi cuadrada voy a utilizar? 3 menos 1. De tendencia lineal. Sí, es tendencia lineal. Entonces, aquí tengo el valor para tendencia lineal. Es un valor de chi cuadrada de 11.9 y este resultado equivale a un valor de P de 0.001. Si nos vamos aquí a los pacientes que desarrollaron enfermedad renal crónica, observamos que en los pacientes que tenían ingesta baja de proteínas no desarrollaron enfermedad renal crónica. Los que tenían
nivel de consumo de proteínas normal. Uno de ellos, que equivale al 11.1%, desarrolló enfermedad renal crónica. Y de los que tenían ingesta alta de proteínas, 8 pacientes, que equivale a 88.9%, desarrollaron enfermedad renal crónica. Ajá. Y aquí, si ustedes observan, entre mayor sea la diferencia entre el recuento esperado y lo observado, más probable es que este resultado sea estadísticamente significativo. Entonces, en este ejemplo, y esta base la inventé para la clase, para hacer el ejercicio de la clase, solo son 30 pacientes, y bueno, si esto fuera real, la ingesta alta de proteínas se asocia a enfermedad renal crónica. Entonces, bueno, aquí creo que exageré un poco la diferencia, porque esto por supuesto que no se comporta de esta manera. Pero es para Una que pregunta, la diferencia quede más clara. Sí, Raúl. Este valor de chi cuadrada, como, de acuerdo como es la fórmula de lo observado menos lo esperado, es un poco como qué tanto varía del valor esperado, y por lo tanto si varía mucho lo observado del esperado, es como decir, pues es significativo, ¿no? Es como, bueno, es como un poco como ANOVA, como, o sea, qué tanto se aleja de lo que esperamos. Entonces, mientras más varianza explica este modelo, pues más diferente será, o no sé, algo Más o así. menos. Aquí no estamos hablando de varianzas porque son variables dicotómicas, pero sí, entre más se aleje el valor observado de lo esperado, más probabilidad hay de que ese resultado sea significativo. Ahorita lo vamos a ir analizando con otros ejemplos para que esto vaya quedando más claro. Y lo ponen al cuadrado para que pueda ser comparable, o sea, porque si no sería como la suma de cuadrados que termina siendo 0 o algo así. Se eleva al cuadrado para que no haya datos negativos. Ok, gracias. Esa es la razón. Ahora, ¿cuál sería el gráfico que corresponde? Si ustedes quisieran graficarlo, pues serían gráficos de barras. Ahora, déjenme... ¿Te puedo hacer una pregunta, Ivonne? Dale, adelante. Tú mencionabas, me queda claro que los valores observados son los que obviamente tenemos nosotros, ¿no? Y los esperados, le comentabas a Sandy que finalmente el programa te lo da, pero ¿de dónde salen? Es decir, los esperados. Depende de qué, del número de grupos y el tamaño de muestra. De ahí es de donde sale. Ok, es algo totalmente matemático, ok, nada más, o sea, es algo muy matemático, no tiene que ver con la clínica ni con lo que hay en la literatura, como preguntaba Sandy, no, ¿verdad? No. Si tenemos en ese ejemplo de la moneda, si la avientan 100 veces, pues lo esperado es que 50 veces caiga cara y 50 cruz. En el ejemplo de EBC tenían 233 participantes. Lo observado es lo que ustedes van a analizar en sus resultados, y lo esperado es de esos 233, dado que tenemos dos grupos, lo esperado sería que hubiera la mitad en cada grupo, 116.5. Entonces depende probabilidad matemática nada más. Okay. Así es. Gracias. Y ahora, quiero que vean, por favor, este artículo. Se quiere evaluar en este artículo sepsis neonatal intrahospitalaria, incidencia y factores de riesgo. De acuerdo al título, ¿a qué diseño corresponde? A una cohorte prospectiva. Una cohorte. Una cohorte. No sabemos si va a ser prospectiva o retrospectiva, pero corresponde a una cohorte. ¿Cuál es la palabra clave para que nosotros decidamos o entendamos que es una cohorte? Incidencia. La incidencia. Entonces, la incidencia solo la podemos observar en estudios que son longitudinales, y entonces sería un ensayo clínico o una cohorte. Pero, dado que son niños con sepsis, pues no podríamos
dejarlos sin tratamiento. Entonces, en este caso, esperaríamos que se tratara de un estudio de cohorte. Pero aquí dentro de los resultados, bueno, vamos a ver el objetivo. El objetivo de este estudio es evaluar incidencia y factores de riesgo más frecuentemente asociados con sepsis intrahospitalaria. Ajá. ¿Cuál sería la medida de asociación que nosotros esperaríamos calcular para evaluar si hay o no factores de riesgo? Riesgo relativo. Ok, que es la medida de asociación que corresponde a una cohorte. Ahora, pero en la parte de métodos dice que se incluyeron 49 casos y 50 controles. ¿Qué opinan de eso? Que, o sea, en una cohorte lo que se evalúan son como el riesgo de presentar y un desenlace. Y en casos y controles es un estudio retrospectivo y se mide el riesgo de exposición. Entonces, no es adecuado porque entonces tendría que haber dicho razón de momios y no incidencia. Ok, entonces. Pues ahí ya propusieron un modelo, un diseño totalmente diferente. Ahora ya tienen casos y tienen controles. Pero si es un estudio de casos y controles, de acuerdo al cálculo de tamaño de muestra, pues el investigador decide cuántos casos y cuántos controles tiene. Pero ¿qué pasa en los resultados? Ellos nos hablan de una incidencia de sepsis intrahospitalaria de 3.7. Pero pues esa parte ya no queda clara, si se tenían 49 casos y 50 controles. ¿Ya vieron? Sí, o sea, como que está diciendo, hace una incoherencia, ¿no? De decir, ya el resultado, en vez de decir la exposición y la probabilidad de que ocurra, ¿no? No, algo así. Entonces, cuando ustedes están teniendo un estudio de casos y controles, no pueden hablar de incidencia, no pueden hablar de prevalencia. Lo único que pueden decir es cómo estaba la razón de expuestos, la razón de casos y controles. La razón de casos y controles en este caso es de 1. Eso es lo que ustedes tendrían que decir. Ahora, díganme, ¿cuál de los factores de riesgo pesa más? ¿Cuál es un mayor factor de riesgo para sepsis neonatal? César. Híjole, pues es que en la lista hay muchos, Eso pero corporal, ¿no? Ah, no. no es que habla No, de pero tampoco El acceso ninguno. central. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? No, o sea, No se avienta toda la lista, pero bueno, al menos aquí en el resumen pues no dice ninguna otra cosa. No dice. Puede ser cualquiera, Sí. ¿no? ¿Y cómo concluyen? Que la incidencia es menor que la que hay reportada en la literatura. Y ya. Pues querían evaluar factores de riesgo. La mortalidad. Que la mortalidad fue de 24.4, pero no establecen una asociación de cuál factor es el que más contribuyó con ese tipo de desenlace. Ni siquiera la Con la mortalidad sepsis ni con la mortalidad. era su objetivo. Su objetivo era Exacto. evaluar cuáles son los factores de riesgo para sepsis. Y no lo determinan. Tal como lo muestran, pues todos son factores de riesgo, pero no sabemos nosotros cuál es el principal factor de riesgo. Por ahí hace ratito Iván dijo acceso central. ¿Basado en qué? Pues a lo mejor en el ejemplo anterior, en el cuadro de resultados previo. Ahora, concluyen diciendo que la incidencia es menor a lo reportado en la literatura, pero ¿cómo? Si tenían casos y controles. Entonces, esto es incongruente, pero este artículo es muy bonito porque nos da toda la información para que nosotros hagamos la base de datos. Entonces, tenemos 50 pacientes y 49 en el otro grupo. Son variables. Aquí en este caso se tienen variables ordinales, se tienen variables dicotómicas,
se tiene aquí otra variable ordinal, la significancia estadística, y bueno, asumimos que se utilizó la prueba chi cuadrado por el tipo de variables. Entonces, a partir de estos cuadros de resultados, ustedes podrían crear la base de datos. Esta fue la base de datos que yo construí a partir de los datos que están aquí plasmados. Entonces, a partir de catéter periférico y central y su distribución de acuerdo a la presencia o no de sepsis, pues pude elaborar la base de datos. Entonces, tal como nos lo están presentando, solo nos están dando los valores de P. Pero vean, en el último cuadro, quiero mostrarles sus riesgos. Bueno, aquí hay otro desenlace, fallecidos, que nunca se mencionó dentro de los objetivos, cardiopatía, enfermedad hialina, aspiración de meconio, y por acá tenemos un cuadro más. Ahora, ¿cuál es el principal factor de riesgo? Ahora sí me están dando factores de riesgo, pero me están dando razón de momios, ya no me están dando riesgo relativo. Si fuera una corte, ellos tendrían que mostrar los resultados, la medida de asociación, como riesgo relativo. ¿Cuál es, de acuerdo al OR, cuál es la variable que más se asocia a sepsis neonatal? Sonda orogástrica. Sonda orogástrica. ¿Ok? Entonces no fue catéter central. Ahorita vamos a calcular los ORs, pero ¿qué lógica tendría este resultado? Ninguna. Yo creo que Y ninguna. solo sería por que la sonda permitiera la broncoaspiración y eso generara alguna neumonitis secundaria, pero fuera de eso no hay otra justificación. Ok. A lo mejor lo que pasa es que los más graves son los que están a lo mejor con sonda orogástrica, ¿no? Bueno, no sé. Vamos a ver las tablas de 2x2 y después de las tablas de 2x2 vamos a analizar los resultados. No me dan intervalos de confianza. Yo no sé si estos valores son significativos o no son significativos. No me lo dan. ¿Ya vieron? Están nada más los ORs, pero no están los intervalos de confianza. Esto a mí no me permite hacer ninguna suposición. Ajá. Ahora, estos datos, si ustedes hacen la tabla, su base de datos, y tienen que obtener los mismos resultados. Para todo nos salen casi los mismos valores, excepto para sonda orogástrica, que ahorita la vamos a calcular, pero para todo lo demás, a partir de la información que ellos nos ponen, podemos hacer nuestra propia base de datos. Ahora les voy a pasar la base de datos y vamos a ir haciendo estos ejercicios. Esperen. Me acuerdo que en una clase el doctor Rivas dijo, no me digas que me quieres mucho, dime tus intervalos de confianza. Sí, por supuesto. Está ese riesgo de 53. Pero ¿cómo están los intervalos? Y hay que ver si esos intervalos son lógicos. Un OR sin intervalo de confianza, pues no nos quiere decir absolutamente nada. Ahora, déjenme encontrar la base. Entonces, este artículo tiene muchos errores, pero está muy padre porque a partir de esos cuadros de resultados ustedes pueden hacer la base y pueden construirlos. Incluso con esta base vamos a trabajar para hacer modelos multivariados, modelos de regresión. Ajá.
Ay, acaba de gritar un mono zaraguato, pero ya no lo escucharon. No lo escuchamos, había otro ruido por ahí. La campana de la basura. Sí. No, esas son las chicharras. Esa es la mía. La campana Ah, la campana de la basura es la mía. Es que no todos estamos en Palenque. Soñando por lo menos estar en Palenque. ¿Eres de allá, Es Sandy? verdad. no, soy de Tabasco, vine a visitar a mis papás y ya, nos venimos un ratito para acá. ¿Qué nos Pero vas mi a esposo está dormido en el cuarto, dije, mejor me salgo. Sufridamente me voy a salir a la terraza a tomar mi clase de estadística. con un Así es. helado? Pobre A mujer. darles una envidia a los que están en Ya abrió. ¿Ya te tomaste tu postor, Sandy? ¿O ahí no habitúan el postor? Sí, ¿verdad? Por lo menos te hubieras metido en un cuarto a oscuras para no darnos envidia. Sí, por supuesto. Qué cruel. Ok, Menos 2 puntos, ya, ni modo. Era un postor bien, bien helado, así fresquecito. va. Listo. Bueno, pues ahora, bueno, ya tenemos la base de datos. Si ustedes tienen tiempo, intenten hacer la base. Entonces, ¿cómo fue que hice esta base? A partir del número de pacientes con sepsis, teníamos 49 con sepsis. Entonces, la ausencia de sepsis la codifiqué como 0, la presencia le puse 1. A partir de estas variables, entonces ya definí, por ejemplo, para sonda orogástrica, cuántos de los que tuvieron sepsis tenían sonda orogástrica y cuántos no. Y ya a partir de aquí fue que construí la base para cada uno de los factores de riesgo. Entonces, vamos a empezar por el que ya les había mostrado antes. Les había mostrado en la clase de chi cuadrada, acceso vascular. Entonces, vamos a hacer este primer ejercicio. Entonces, se van a analizar. Después, ¿cuál era el siguiente paso? Estadísticos descriptivos. Eso. Después, Tablas cruzadas. okay, tablas cruzadas. Ajá. Entonces, en la columna va, perdóname, sepsis. Perfecto, sí. Y en las filas, pues va el acceso. ¿Ok? Entonces, en estadístico seleccionamos chi cuadrada, pero también vamos a seleccionar Riesgo. nos calcule los riesgos. Ahí. Y en casillas vamos a elegir recuentos observados, esperados y porcentajes. Aquí es indistinto, pueden elegir por fila o por columna. Son casi del mismo tamaño, podrían elegir por fila. Nos había comentado que se escoge de fila cuando qué y en columna cuando qué. Columna, Vale la cuando pena, son de distinto tamaño, y por fila cuando son del mismo tamaño. Gracias. vale la pena de una vez especificar si agregarle ¿cómo se llama? El Fisher por cualquier cosa que no sepamos si el esperado va a ser menor de 5. En automático se los calcula el programa. Si ustedes dan la opción de recuento esperado, en automático les da las diferentes opciones, pero no les pone solo Fisher. Entonces les da las opciones, les calcula chi cuadrada de Pearson, les da Fisher y les da asociación, bueno, la de tendencia lineal. Entonces se los calcula todos y de acuerdo a esto, pues ustedes eligen cuál es la chi cuadrada que van a elegir. Vean ahora, ¿se acuerdan que la fórmula era lo observado menos lo esperado? Entonces, aquí, entre más sea la diferencia entre lo observado contra lo esperado, mayor probabilidad hay de que estos resultados sean estadísticamente significativos. Entonces, para catéter central, el observado es 37, el esperado es 40. Para el siguiente grupo es 47 y 40. Entonces, entre más sea esta diferencia, más probabilidad hay de que este resultado sea estadísticamente significativo. Entonces, de los pacientes que tuvieron sepsis, 11% tuvieron acceso vascular periférico, mientras que los que tuvieron sepsis, ¿cuánto porcentaje lo desarrollaron? 58%. De los Entonces, que tenían catéter central.
¿Ok? Entonces, de los que tenían catéter central, 42% no desarrolló sepsis y 58% sí. Ajá. Está bien alto. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la chi cuadrada que corresponde, Sandy? Fisher, Pearson, tendencia lineal. Ay, no sé, creo que es tendencia lineal. No, en esta no. Pearson. Pearson. Ok, es Pearson. ¿Por qué? Acuérdate, Sandy, tendencia lineal la utilizaríamos solo si tuviéramos 3 o más grupos. Por ejemplo, aquí la podríamos utilizar Sí. y utilizamos peso, o si utilizamos Apgar, o si utilizamos la clasificación donde está en hipotrófico, eutrófico o macrosómico. Entonces, aquí solo tenemos 2 grupos. Eso reduce las posibilidades a 2, Pearson y Fisher. Ahora, Pearson o Fisher. Sería Pearson porque el valor más pequeño esperado es mayor a 5. Claro, ajá. Entonces, 9.1. Fisher no podría ser. 40 y Fisher. 40. Ay, perdón. Perdón. Perdón, no les escuché. No, iba a comentar nada más que Fisher no podría ser porque se nos valora un antes y un después. No. O sea, lo que ¿no? No, Fisher nos habla, Fisher la vamos a ocupar cuando en alguna de las casillas tienes un recuento esperado menor a 5. En este caso, todos son mayores a 5. Magnemar es cuando tú valoras el antes y el después. Okay. Ahora, vamos a ver el OR. El OR que ellos nos mostraron era 11 y a nosotros nos salió 11.05 y vean los intervalos. está enorme. ¿Qué es lo que hace que estos intervalos sean tan amplios? Si analizamos con detalle la tabla de 2x2, podemos observar de los pacientes que tuvieron sepsis, solo 2 tuvieron catéter periférico y 47 tuvieron catéter central. Esta diferencia y en especial este 2, esta casilla con 2, es lo que está haciendo que tengamos un intervalo de confianza tan amplio. Ahora, el OR que llamaba más la atención era el de sonda orogástrica. Vamos a calcularlo. Vamos a ver por qué el OR estaba tan alto. Ajá. Vean ahora, chi cuadrada de Pearson o Fisher. Pearson. Perdón. Pearson. Perdón. Pearson. ¿Por qué Pearson, Iván? Y aquí hay un Porque 1, es mayor de 5. pero aquí hay un 1. Pero está en la casilla de los observados. Entonces Fisher. No. Se los pregunté y se los hice a propósito. Es el esperado. Prestar atención es en los recuentos esperados. Que sean mayores a 5. En este caso, los esperados son mayores a 5 y el observado es de 1. Pero aún con este recuento observado de 1, en el que deben prestar atención es en este esperado. Entonces, es chi cuadrada de Pearson. Y ahora, si analizamos de los que tienen sepsis, 48 tienen sonda orogástrica y solo 1 no. ¿Qué opinan? Y vamos a tener igual un intervalo de confianza también muy lejos. Amplio. Muy amplio. Muy amplio. Vean, este es el único OR que en la base de datos no coincide con las suyas. Ellos tenían uno de 53, a nosotros nos sale 56, pero vean el intervalo de confianza. No, ese está mucho peor, pues es que es un 1 el que...
Por supuesto. ¿Y qué hubiera pasado si ellos nos hubieran dado estos intervalos de confianza? ¿Le hubieran creído a estos intervalos? Pues no. Hubiéramos dicho que no, que el artículo está mal. Ese es el título. Pero vean, es un artículo que está publicado, que fue evaluado por seguramente más de una persona en esa evaluación por pares, y además pues pasó por el proceso editorial y pasó por los lectores, y nadie criticó este artículo. Pero no salió en Nature. Ese valor extremo no tendría primero que verificarse si es correcto, verificarse o algo así como si es real, y si no, eliminarlo, y si es correcto habría que analizarlo o algo así. Pero aquí lo que está dando este 440 es que en el grupo que tienen sepsis, pues prácticamente casi todos tienen sonda orogástrica. Entonces aquí no tienen nada que eliminar. No hay nada que eliminar. Ni hay algo que corregir. Si acaso tendrían que evaluar si no hay algún otro paciente por ahí que requirió, al que no se le colocó sonda, pero pues no hay nada que eliminar, porque si tuviéramos que eliminar, pues son 48 valores. Entonces, en este caso, pues a lo mejor si tuvieran que decidir, a lo mejor no colocarían este valor. Se está volviendo casi una constante y no una variable. Y esto tendría que ver con, a lo mejor todos los pacientes que tienen sepsis terminan con una sonda orogástrica, y eso no es un factor de riesgo para sepsis. Ivonne, y sería éticamente correcto que en base a ese resultado, que obviamente si a mí me sale ese resultado, yo digo, no, esto de la sonda orogástrica no impacta, que yo elimine esa variable de sonda orogástrica de mi resultado, ¿se vale? Podrían hacerlo, sobre todo porque no tiene una lógica clínica. Ajá. No hay una lógica clínica. No estoy incurriendo en ninguna falta ética, es decir, yo la analicé, creí que va a ser una variable importante y finalmente me dice que no, entonces o la dejo y dejo que el autor, le pongo el intervalo de confianza y dejo que el lector lo analice. ¿Cuál sería lo correcto? Yo creo como la plausibilidad biológica, ¿no? O la interpretación que tú le das a esta variable, porque pues si no nos van a salir cosas que no tienen lógica. Por supuesto. Aquí lo interesante hubiera sido el saber cuál fue la indicación de la sonda y el momento de colocación. No es lo mismo que a un paciente que estaba obnubilado o en coma se le haya puesto la sonda. Bueno, es neonatal, ¿no? Entonces ahí sí es más difícil. Bueno, pero que el momento en que se le colocó la sonda, si fue al nacimiento, ¿en qué momento? No tenemos esa información, pero... ¿Y cuánto tiempo duró y si había datos de sepsis previamente? Tiene más bien, esto yo creo que más bien tiene que ver con el manejo y por la condición de gravedad por el paciente. Entonces, si de pronto ven alguna cosa así, pues su lógica clínica diría que mejor no lo metan. Vean este ejemplo. Ahora les puse antibiótico. Va y resulta igualmente ilógico que el ejemplo anterior. ¿Qué opinan? Ay. La administración Sí, o sea, no tiene sentido no darle antibiótico a alguien con sepsis, ¿no? O sea, no sé por qué lo ponen, o sea. De los pacientes con sepsis, todos los pacientes con sepsis requieren... Deberían tener antibiótico. Entonces, este ejemplo sería igualmente lógico. ¿Para qué le calculo el OR si el antibiótico es parte del tratamiento? Entonces, ¿eso es un factor de riesgo? O bueno, si se animaron a tener un grupito de pacientes sépticos y no ponerle antibiótico, entonces sí se cuestionaría la ética del trabajo. Entonces, aquí afortunadamente todos los pacientes con sepsis tenían antibiótico. De los pacientes que no tenían sepsis,
tenían antibiótico 49 y solo 1. Entonces, del total de la muestra, solo 1 no tenía antibiótico. O sea, les dio antibiótico, tuvieran o no tuvieran sepsis, ¿no? Sí. Ahora, pues esto resulta ilógico. Aquí, Ahí entra otro factor a meter ruido. El bicho que generó la sepsis fue un germen oportunista, fue un patógeno per se. ¿Y qué No tipo sabemos. de bicho fue? no, tampoco sabemos cuál fue el antibiótico que se les administró, pero tal como está el resultado, pues no tiene nada de lógica mostrarlo. Ahora, vean aquí cómo el recuento observado es de 49. El recuento esperado es 49.5. En el siguiente grupo, el recuento observado es 49 y el esperado es 48.5. No hay casi nada de diferencia entre lo observado y lo esperado. Entonces, cuando analizamos el tipo de chi cuadrada, el valor de chi cuadrada, son resultados que no son significativos. ¿Ya vieron? Recuento observado 49, esperado 49.5, 49 y 48.5. Aquí prácticamente no hay diferencia. Entonces, cuando vemos el tipo de chi cuadrada, que en este caso corresponde a Fisher, ¿por qué? Porque hay recuentos esperados menores a 5 en 2 casillas. Entonces, utilizo Fisher, y para Fisher, aquí dice que el valor de P es de 1. Entonces, no hay diferencias significativas, pero resulta ilógico. Ahora, ¿qué pasaría si yo calculo el OR? Va a salir abismal. Pues para los de uso de antibiótico, el OR va... Apagaste tu micrófono, Raúl. Para los que no usan antibióticos, más de uno. ¿Cuál Yo es lo la dejé de fórmula escuchar. del OR? No me la sé de memoria. Razón de productos cruzados. A por D entre D por C. C. ¿Qué pasa si yo divido entre 0? Pues va a dar 0. Aquí ni siquiera me calcula el OR. Ajá. ¿Ya vieron? Primero les calcula, aquí, les calcula el OR y les calcula en automático el riesgo relativo para cada una de las dos categorías. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de sonda orogástrica. Aquí está el OR, el riesgo relativo para la colocación de la sonda es de 2.1 a 4.1. La no colocación de la sonda sería un factor protector con un riesgo relativo de 0.053. Entonces, les calcula ambos y ustedes deciden de acuerdo al diseño cuál es la medida de asociación correcta. En este caso, no les calcula más que el riesgo relativo y no les calcula el OR. ¿Por qué? Porque hay una casilla con 0 y cuando dividen por 0, pues no les puede calcular el OR. Ahora, les voy a compartir esta base y su tarea va a ser que ustedes calculen los ORs para los diferentes factores de riesgo. Entonces, aquí vimos 3. Entonces, calculamos solo para catéter central, sonda orogástrica y el otro que no tiene nada de sentido, que es el antibiótico. Su tarea va a ser calcular los ORs con sus intervalos de confianza. ¿Para qué? Para todos los demás factores de riesgo. Ok. ¿Vale? Y en la siguiente clase, lo que vamos a hacer, una vez que ustedes ya calcularon ORs para cada factor de riesgo por separado, lo que vamos a hacer es utilizar esta base para revisar regresión logística.
Entonces, revisen, regresión logística. Esta tarea va a estar muy sencilla, puesto que ya está la base hecha. Pero necesito que ahora lean regresión logística. Y también vamos a utilizar esta base. Ivonne, una pregunta chiquita. Yo leí regresión logística en vez de chi cuadrada. Y lo que me quedó duda nada más es que tienes que hacer análisis bivariado de cada una de los factores que podrían ser de riesgo. ¿Es esto? ¿Es esto con chi cuadrada? Este es el primer paso. Más bien calcular tu OR. Miren, vamos nada más. Estos ORs los podemos calcular así, con tablas cruzadas, o lo podríamos calcular con regresión logística. Pero esto es... Doctora, Mi pregunta es, OR son el ¿chi cuadrada es coeficiente un de análisis regresión? bivariado? Sí. Ok. Y entonces, cuando tú haces regresión logística, el análisis bivariado implica que calcules chi cuadrada o que calcules los OR de cada factor de riesgo por separado. ¿Estos se vuelven los coeficientes de regresión para la regresión logística? Sí, obtenemos unos betas que se transforman a partir del número Euler de la base del logaritmo. Si ustedes a la base del logaritmo lo elevan al beta, obtienen un OR. Vamos a hacer el de catéter central. Entonces, es esta parte. Esto se llama análisis bivariado, o bien son los ORs no ajustados, que tendría que ser la parte inicial de toda regresión logística. Antes de hacer un modelo multivariado, necesitamos analizar cada factor de riesgo por separado, y aquellos que en el análisis bivariado muestren significancia, entonces esos son los que podemos meter al modelo multivariado. Ajá. Entonces, aquí, en variable dependiente, eligen sepsis. Ajá. Y en covariables van a poner su factor de riesgo o variable independiente. Esto lo vamos a ver con calma en la siguiente clase. Pero quiero mostrarles cómo les da el mismo resultado. Entonces, esta variable de acceso vascular les explica 18% del desenlace de sepsis. Y después tienen un beta. Saquen sus calculadoras. Su calculadora científica. ¿Ya la tienen? Ya. Apréndanse, es 2.43. Entonces, a partir del beta, yo puedo obtener mi OR. Entonces, ¿cuál es? Quedamos que es la base del logaritmo, que es esta, es el número Euler, y aquí, en lugar de la X, sería elevarlo al beta. Entonces, nuestro beta es 2.43. Si sacamos el exponencial, ¿cuánto nos da? ¿Les dio lo mismo que a mí? No, es que no me fijé como... Me dio 6.53 a mí. Es 203. 2.43. Y nada más le dan clic a este, a la X, que es la base del logaritmo elevado al beta. Sí, a mí también me dio 11.05. Sí, ya. Ok, entonces, a partir de los betas, con los que habíamos trabajado en regresión lineal, podemos transformarlo en OR. Ahora, exponente beta, ya vieron por qué. Es la base del número Euler al beta. Esto nos da 11.05 con un intervalo que va de 2.3 hasta 51. El resultado es exactamente el mismo a que si lo sacan por tablas cruzadas. El exponencial beta es el OR, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, su tarea va a ser calcular los ORs
ya sea con tablas cruzadas o bien lo pueden calcular con regresión. Y en la siguiente clase vamos a continuar con modelos multivariados, regresión logística múltiple. ¿Cómo quieres que te lo presentemos? ¿Con el desglose así de SPSS o en una tabla? En tablas bonitas. Y al azar, elijo una tarea y aquí nos van mostrando y explicando sus resultados. Ok. Doctora, una pregunta. ¿En un artículo o un estudio se puede usar regresión logística y regresión lineal? O sea, ¿puedo meter regresión logística y lineal en el mismo artículo? No. ¿Por qué? Son desenlaces distintos. Aunque acomode mis variables diferentes. No. No, porque la variable dependiente en uno es continua y en el otro es dicotómica. Parte de lo que crea confusión no es que sea regresión lineal y regresión logística. Como ustedes ven, en un artículo podrían tener el beta, pero si el desenlace es dicotómico, sabemos que se trata de regresión logística. No podríamos mezclarlo porque si utilizan regresión lineal, el desenlace es cuantitativo y para regresión logística el desenlace es dicotómico. Pero sí pueden mostrarnos los betas. Y ya ahorita, a partir de este beta, nosotros sacamos el OR. Eso sí podría pasar, que les pongan el beta y que de pronto eso confunda y creamos que se trata de una regresión lineal. ¿Qué es lo que va a definir si es regresión lineal o logística? El desenlace. Si es cuantitativo o si es dicotómico. Ok.